¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. Las deportaciones de cubanos hacia terceros países es la constante que se repite en la administración actual. Redadas masivas, deportaciones y arrestos ocurren todos los días, cumpliendo con la promesa de campaña de Trump de realizar la deportación masiva más grande de la historia para restablecer la ley y el orden en la nación. Hoy conversamos en exclusiva con alguien que está sufriendo en carne propia la rudeza de estas medidas. Así comenzamos. Gracias una vez más por estar con nosotros y para hablar del tema ahora nos acompaña desde la Ciudad de México Raúl Hernández, quien fue deportado hace solo unos días. Bienvenido Raúl, un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Raúl, cuéntanos un poquito. Te escuché decir o me estabas diciendo de que tú llegaste a los Estados Unidos con 6 años. Cuéntame tu historia un poco. Bueno, yo llegué a los Estados Unidos con 6 años. Estuve viviendo ahí toda mi vida. Tuve varios problemas con la ley y entonces terminé yendo a un centro de detención de inmigración. Tuve 2 veces en el centro de detención de inmigración. En el 2020 estuve estuve por Chrome, pasé unas horas en Chrome, después fui para Glades County. En Glades County hice 6 meses peleando mi caso, pensando que tenía una oportunidad de tal vez que me den una cancelación y que posiblemente me pueda quedar en el país con una residencia, porque sé que ya teniendo una felonía es imposible convertirme en ciudadano. Así que hice eso. Cuando perdí mi caso, que me dieron la orden final de deportación, en aquel tiempo los cubanos salíamos para la calle a los pocos días después de tener la orden de deportación. Incluso yo podía haber salido mucho antes si lo hubiese firmado desde un principio. Pero ya después de perder mi caso, a las 2 semanas salí y estuve 5 años bajo supervisión. Después volví a caer en inmigración, después de un nuevo arresto por manejar sin licencia. Y entonces en este viaje sí me deportaron a un tercer país, a México, después de 90 días de estar detenido. O sea, tú llegaste a los Estados Unidos con 6 años de Cuba y viviste en los Estados Unidos por 22 años. ¿Qué estatus legal era el que tú tenías mientras estuviste? ¿Ustedes vinieron por reclamación? ¿Cómo vinieron ustedes? Nosotros pedimos la ley de ajuste cubano cuando entramos a los Estados Unidos y bueno, estuve con una residencia permanente a poco tiempo de estar aquí, como a los 2 años ya teníamos residencia permanente y tuve la residencia permanente hasta cuando la perdí en el 2020. Ok, tú fuiste residente permanente, tú tenías un estatus legal, tú eras residente permanente hasta el 2020. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a perder la residencia? Tenía un caso de droga, cometí una felonía por posesión. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Bueno, eso fue hace 5 años antes. Yo salí en junio, estaba como, vamos a decir, tenía como 23. ¿Y te encontraron culpable? ¿Fuiste a un juicio? ¿Te encontraron culpable? Claro, en la corte yo fui a un juicio y me encontraron culpable. Y cuando fui a inmigración, peleé hasta el final y tuve la mala suerte de que el fiscal no quería que el juez me diera la cancelación, porque el juez incluso estaba dispuesto a darme la cancelación, pero él decía que no, que iba a apelar, y entonces para yo poder salir más rápido, el juez me dio una orden de deportación, y bueno. Ahora, por esa felonía, por esa que cometiste, ¿fuiste a la cárcel por tiempo? Claro, ¿Pasaste tiempo? sí, ¿Qué tiempo pasaste en la cárcel? Yo hice menos de un año en la cárcel y entonces después de eso hice 6 meses más en inmigración. Ok, y ahí cuando te llevan a la cárcel o cuando sales de la cárcel es que inmigración te manda una nota o una carta diciendo que se te va a retirar la residencia.
No, 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 ellos no te mandan ninguna carta. Ellos te llevan por un centro de detención y ahí tú te enteras lo que te va a pasar. De la cárcel o saliste de la cárcel a tu casa Ok, o de la ok. cárcel te llevaron Una al centro sola de pregunta. detención? No, en Miami y en la Florida, cuando usted tiene cuando usted tiene un hold de inmigración, usted sale de la cárcel directo por inmigración. El día que te toca irte, te viene y te recoge inmigración y entonces vas de la cárcel a un centro de detención migratorio. En mi caso, el más cercano era Chrome, que es el Reception Center de inmigración de Miami y del sur de la Florida. Y bueno, vas por ahí y la primera vez estuve ahí unas horas y después me cambiaron para Glades, donde me pasé bastante tiempo, peleé mi caso y perdí. Ahora, cuando cometiste el error o cometiste la felonía que cometiste, ¿fue durante el mismo juicio fue cuando se dijo que se te iba a retirar la residencia? No, para nada. La corte criminal no tiene nada que ver con la corte civil de inmigración. Así que cuando tú cometes un crimen y te sentencian a ese crimen, ellos te dicen cuando te sentencian que esto puede ser una cosa que te afecte si eres inmigrante. Pero eso se lo dicen a todo el mundo, seas o no seas inmigrante. Y entonces, ya, tú sabes, yo había oído eso en el pasado, pero nunca me había afectado. Y entonces este viaje sí me afectó. Y Este tenías, viaje no, yo nunca he pasado. Este viaje no, cuando tú vas a inmigración con una orden final, como fui yo este viaje, ya tú no tienes derecho a juez, ni tienes derecho a nada. Bueno, abogado mucho menos, a eso nunca tienes derecho. tenías una orden entonces de deportación, pero como no había deportación para Cuba, por eso no te habían deportado. Claro, en el 2020 no estaban deportando a nadie para ningún lado. Era muy raro que mandaran a un cubano para Cuba. Solamente eran la gente que vinieron después del 2017, que eran los que posiblemente mandaran para Cuba. Ok. Ahora, ¿tú cometiste una ofensa o fueron más de una ofensa las que cometiste? Yo cometí varias ofensas, pero eso no tiene nada que ver con una basta. Ok, entonces, no, porque a lo mejor si fue una, a lo mejor te daban como, tú sabes, una oportunidad, porque fue una, era joven, no sabías lo que Sí, hacías, sí, pero sí, ya cuando hay muchas, a lo mejor sí. por eso pasa lo que te pasa. Y entonces me dices que la razón para esta deportación ahora es porque te cogen manejando sin licencia. Bueno, la razón era porque ya yo tenía una orden final de deportación. Estuviera o no estuviera manejando sin licencia, era una cosa inconsecuente porque de todos modos me iban a deportar si tenía una orden final. Ok, Yo, ahí fue como inmigración pudo llegar a mí a través de un error más que cometí yo, ¿me entiendes? ok. ¿Y tú tenías abogado? ¿Me estás diciendo que tenías abogado? Yo tenía, bueno, yo tuve abogado la primera vez que perdí mi caso, la segunda vez, este viaje, ¿para qué voy a contratar a un abogado si ya tengo una orden final? No hay nada que un abogado pueda hacer por ti. No, a lo mejor había solución, a lo mejor con un abogado tenía solución, pero bueno, había una orden de deportación de por medio. Ahora, cuéntame algo. Te llevaron a Chrome y me dices que Sí, estuviste un tiempo en Chrome y de Chrome ajá. a dónde más te llevaron. Estuve viendo los videos tuyos en TikTok. TikTok y dices que te llevaron de Akron y de Akron a Nuevo México. Cuéntame esa estadía en No, no, Akron, no. cómo fue. Yo fui de Chrome, de Miami, a California. En California fui de California para Arizona. Y en Arizona me cruzaron la frontera por Nogales. Wow. Cruzaron la frontera de Nogales y Sonora ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Cron y cuántos tiempo estuviste en En, California? en Chrome estuve por 2 semanas y en Chrome estuve por 80 y pico días y en Arizona estuve una noche. Bueno, y te salvaste que no te llevaron para Alligator Alcatraz. Sí, sí, estaba con unos muchachos que estaban ahí y sé que eso estaba muy triste. Ok. ¿Y cómo son? Cuéntame, ¿cómo son? Antes que me cuentes cómo son las condiciones en Chrome, ¿no? De todo lo que oímos de Chrome, cuéntame. Lo que muchas personas se preguntan es, ¿por qué no te hiciste ciudadano americano si llevabas aquí desde que eras un niño? Tenías 6 años. Estoy asumiendo Sí. que estudiaste en este país, que hiciste high school, que hiciste todo en este país. ¿Por qué no te hiciste ciudadano americano? Porque mi mamá se murió cuando yo era un niño, y se murió cuando yo tenía casi 13 años, y entonces yo empecé a fumar y a cometer
tú sabes, yo esperaba que eso me iba a tocar a mí por mi padre, ¿no? Y mi mamá se murió, mi papá nunca se hizo ciudadano, mi abuela, que era la que me cuidaba, la que me cuidó, tampoco se hizo ciudadana. Bueno, ella se hizo ciudadana, pero no me tocó a mí por ella, ¿me entiendes? Porque como yo no era el hijo de ella, soy el nieto, no te toca automáticamente como si fuera tu madre, ¿me entiendes? Ujú. Entonces ya me arrestaron y ya después de eso no tienes posibilidad de hacerte ciudadano. Ya cuando tienes un primer arresto es por gusto. Yo tengo amigos que lo han arrestado una vez, tienen un misdemeanor y van a 10 citas y nunca le dan la ciudadanía. Así que es bien fácil no hacerse ciudadano. Claro. Ahora, cuéntame un poquito, ¿cómo son las condiciones en Chrome? Yo he escuchado de que ponen a muchos en un solo, es como un cuarto donde no hay camas, que los ponen a todos Y le ahí. dicen cuando uno entra a un centro migratorio, sea Chrome o sea muchos, la mayoría de las veces te ponen una cosa que los inmigrantes le dicen la nevera, que es como una celda bien pequeña, donde afuera puede decir máxima capacidad 35 personas, y en vez de meter 35 personas ponen a 70. Y no estoy exagerando, literalmente ponen más gente de la que pueden. Nosotros nos pasamos 5 días con esa situación, teniendo que dormir en el piso, no alcanzaba piso para que todo el mundo se acostara a la misma vez. Estamos hablando de que la gente estaba durmiendo con la cabeza al lado del baño, era una cosa terrible. Y ya después de eso, después que te pasas esos 5 días, que son los más negros del mundo, entonces sí te pasan por lugar donde estás un poco más cómodo, porque sí hay camas, pero también está sobrepoblado. Ya no dejan que la gente vaya al comedor como era antes, hacen que te traigan la comida y eso. Pero bueno, ahí comparado a la situación original de no poder bañarte, de no poder usar el teléfono y todas esas cosas que pasan cuando uno entra ahí, sea que esté por un crimen o sea porque te cogieron afuera de un tipo, vas a pasar por lo mismo, ¿me entiendes? Y Claro. entonces, tú sabes, te cambia un país. Y ya cuando tú te acomodas ahí, que fue como yo, que ya yo estaba medio cómodo en Chrome, entonces me cambiaron para California. En California tuvimos una situación no tan mala como en Chrome, mucho mejor, pero también es una cosa similar donde no tienes donde acostarte, no te dan una sábana, es un solo baño para todo el mundo, pero era un comedor un poco más grande, así que el piso alcanzaba para que todo el mundo se acostara en el piso. Y Ok. estuvimos nada más que 2 días en comparación que en Chrome estuvimos 5. Pero son 24 horas, tú sabes, con las esposas puestas, ¿sabes? Un avión de aquí, un avión para allá, sin saber para dónde uno va. Y cuando te van a trasladar, por ejemplo, estuviste en Cron los días que estuviste, cuando te van a trasladar, antes de hablar del traslado, mientras estás en Cron, ¿te dejan ver a la familia, te dejan ver a los abogados? ¿Puede la familia tuya ir allí a verte? Pueden ir a verte, es medio complicado porque para que tú puedas dejar que ellos te vengan a ver, tienes que pasarte un mínimo de 2 días, pero 2 días no es suficiente porque necesitas llegar a la celda donde vas a estar permanente y entonces ahí tú tienes que firmar un papel, llenar con la información de la persona que tú quieres que te visite. Y bueno, el abogado sí te puede venir a ver, incluso hay gente que estaba en la nevera los primeros días y sus abogados fueron y los vieron. Y tú sabes, por lo menos tuvieron una hora que pudieron caminar y eso, ¿me entiendes? Claro. Ahora, cuando te trasladan, te decía, cuando te van a trasladar de Cron, como te trasladaron a ti de Cron para California, te avisan que te van a trasladar desde que llegas a Cron, ya tú sabes que tu destino final va a ser la deportación, o tú estás ahí o las personas están ahí esperando que puedan solucionar el caso. Claro, por eso te digo que yo no contraté a un abogado porque vi muchas personas regalar su dinero que tenían una orden final y al final están en Villahermosa ahora mismo y eso no los ayuda en nada. Porque, bueno, pero tú quieres saber si que te dejan saber si te van a trasladar o no. La respuesta es que no te dejan saber absolutamente nada. No sabes, por ejemplo, yo había pasado por inmigración en un tiempo antes y yo pensaba que yo tenía una idea de lo que me esperaba y no tenía ni la más mínima idea porque el proceso es muy diferente a como era antes. Ahora es mucha la sobrepoblación, las condiciones son mucho peores y de verdad están deportando a los cubanos, a los venezolanos, a los haitianos, a gente que antes no estaban deportando, gente que pensaban salir bajo supervisión, están llegando ahora mismo a Villahermosa. Como tú sabes, yo tengo mi página de TikTok, tú sabes, y por ahí me contacta mucha gente, es mi mismo nombre desde aquí, y
Ahí yo hablo, mucha gente me llama diciéndome que los familiares de ellos están pasando ahora mismo, que no lo han llamado en 3, 4, 5 días, porque el viaje es mínimo 3 días y 3 noches desde la frontera hasta Villahermosa. Ahora, cuando te deportan, porque se sabe, ¿no? Te metieron preso, te metieron en Chrome. ¿A tu familia o a los familiares le van avisando, le dicen, o ya finalmente cuando te deportaron llaman a la familia y le dicen, esta persona está deportada, o es el deportado cuando llega que tiene que avisarle a la familia? El deportado es el que tiene que avisar a la familia. Si la familia es una persona que de verdad está arriba de las cosas y lo busca por internet, como muchos familiares hacen con sus parientes, lo buscan por internet constantemente todos los días, porque tú no sabes el día que vas a amanecer en otro estado o, en mi caso, en otro país. Entonces tu familia te busca por ahí o tú le dices a otra persona, yo sé que me van a deportar ahora mismo, porque cuando ya te toca, ya tú lo sabes, lo dijo a otra persona que está ahí, cuando están en el teléfono, a mí y dile que, porque cuando van a apagan los teléfonos que no puedan más bien. Así que no me dicen nada, hay veces, muchas veces no. Ahora, ¿y por qué México y no Cuba? Porque si eres cubano, deberían de haberte deportado supuestamente a Cuba. ¿Por qué México y no Cuba? Bueno, la respuesta es bastante Cuba no te, obvia para las personas que saben. ¿Cuba no te aceptó? No, Cuba no me aceptó. ¿Y Cuba no acepta así nada que tenga crímenes y eso. ¿Tienes Si familia en Cuba? crimen, te salvaste. ¿Tienes familiares en Cuba todavía? No tengo a nadie en Cuba. Toda mi familia vive en los Estados Unidos. Ahora, tú puedes escoger el lugar para donde tú quieres ser deportado. Tengo entendido que tu papá vive en México. ¿Tú pediste que te deportaran a México o es a donde te toque? Es a donde te toque. Nadie, si no me hubiesen mandado para Dubái, le hubiese dicho que me mandaran para Dubái. Porque tú sabes qué voy a hacer yo aquí en México. Gracias a Dios mi papá está aquí, pero tú sabes, yo hubiese preferido irme para un país un poquitico más desarrollado, aunque me gusta mucho México, ya que estoy aquí, no me queda de otra. Ok. Entonces, ¿te hacen firmar algún papel cuéntame cómo es eso? ¿Te hacen firmar algún papel de que no vas a volver a entrar? ¿Cómo es el proceso ese para deportar? Y cuando te llevan a México, ¿ellos sabían que tú tenías familiares en México o te soltaron allí en México así y ya? Ellos te sueltan en México así y ya. Incluso mi papá vivía aquí en Cancún y yo fui soltado en Villahermosa, que queda como mínimo a 16 horas en un autobús. Wow. Y yo tuve que pagar mi mensaje de autobús, venir para acá. Yo salí sin un teléfono, sin un papel, sin comida, con una sola muda de ropa, sin poderme haber bañado por 3 días y 3 noches. Aquí te sueltan y bueno, yo tengo a mi papá aquí, pero yo vine con 12 otras personas y ninguna de esas personas tiene ni a una persona que vive aquí. Yo era el único que tenía familiares en México de mi grupo. Wow. Hay otras personas que tienen suerte y que sí, pero yo era el único. ¿El grupo tuyo era de 12 personas o habían más de 12 personas? Bueno, incluyendo a mí éramos 13 y en la guagua al lado vinieron como 15 más. Ah, porque son varios autobuses. Sí, varios autobuses. Y no los llevan, no los llevan a un albergue porque están deportando personas para un país donde que no conocen, que no tienen familiares, que no tienen trabajo, que no tienen casa. ¿Los llevan a un albergue para que de ahí salgan o cómo es? ¿Los dejan en una terminal, en un puesto? ¿Cómo es? Y ahí le dicen, arréglenselas como puedan. Sí, ellos te van explicando que te la vas a tener que arreglar como puedas desde que entras a México y cuando llegas a Villahermosa, en Tabasco, Villahermosa, te sueltan en el Centro Inmigratorio, el Centro Nacional de Inmigración se llama, INM, que está frente a un Oxxo. Ahí cuando tú llegas, nosotros pensábamos que nos iban a dar, una idea de qué podíamos hacer, cómo íbamos a poder hacer los trámites, un papel que diga lo que nos estaban diciendo ellos, que nos dijeron que teníamos 10 días para abandonar el país por una frontera sur,
o tú sabes, eso es para decirte que no puedes virar por los Estados Unidos. Tienes que abandonar el país por el sur. Y bueno, nos dijeron que teníamos 10 días para irnos. Nosotros pensábamos que nos iban a dar un papel que dijera eso. Ni eso hicieron. Nos dijeron, hagan una fila y salgan por esa puerta. Y ya, esa fue toda la instrucción que nos dio a nosotros el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no les ofrece ayuda. Y entonces, y es el gobierno mexicano el que les da 10 días para abandonar el país. Sí, sí, es el gobierno mexicano que hace eso. O sea, si no lo abandonan, sufren otra deportación también, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, a mí también me dijeron que no tuviera miedo a empezar mis trámites migratorios, aunque me pasara más de 10 días en el país, porque ahora mismo, como están las cosas con inmigración, ahora mismo no están deportando a la gente para Cuba. Ahora mismo, según lo que me dijeron a mí, pero también oigo por otras personas que dicen que sí están mandando gente para Cuba, que depende del caso, pero bueno, hasta ahora mi experiencia ha sido que no están deportando a la gente para Cuba y que que inmigración no te arresta. Hasta ahora, si no tienes un estatus legal en este país, es una cosa que puede ser un problema en el futuro, pero ahora mismo no está muy mala la cosa. Pero tu papá tiene un estatus legal en México, tu papá está legalizado en México. Sí, sí, mi papá sí. ¿Y a través de él puedes legalizarte también en México? Bueno, en realidad, si tú buscas por internet, aquí hay dos formas de convertirte residente en México. Una es casándote con una persona que sea de nacionalidad mexicana o teniendo un hijo con una persona que sea de nacionalidad mexicana. Que yo no sé cómo ellos piensan que nosotros vamos a hacer eso en 10 días. Porque un hijo es por lo menos 9 meses. Da risa, pero es para llorar. Pero a través de tu papá no puedes legalizarte. Por ejemplo, si tu papá es, no sé si es ciudadano, no sé si es residente, a través de él no puedes legalizarte. No. Ahora, cuando te sacan de los Estados Unidos, ¿te hacen firmar algún papel o algo de que tú aceptas la deportación y que no vas a volver? Yo tengo el papel ahí que dice que yo no firmé. El papel dice refuse. Si quieres lo traigo y te lo enseño. ¿Y qué dice el papel? ¿Quieres que lo traiga? Está ahí arriba de la mesa. Dale. Espera, ahora te lo voy a enseñar. Está bien. Mira, aquí traje los papeles de allá. Mira, a ver si pueden leerlo ahí. Este papel parece que lo hizo, yo no sé ni quién lo hizo, porque parece de mentira. Dice, yo se los voy a leer. Mira, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement. Dice mi nombre, Raúl Hernández, mi número de alguien, la fecha. Voy a enseñar esa parte porque sí se puede ver. A ver. Mira, ahí es un papel bien cortico y aquí es donde estaba supuesto a firmar yo. En esta línea aquí, mira. Y ahí dice refuse. Refuse significa que lo rechazaste. Me negué a firmar. Claro, que lo rechacé. Y bueno, hay personas que le hicieron poner la huella, le hicieron a la fuerza. Y bueno, este es el único papel que yo tenía cuando yo llegué aquí. Yo me monté en el autobús con esto, que fue lo que me dieron en la calle. Así que ya saben que no pueden esperar nada del gobierno mexicano. Por lo menos ellos no te van a ayudar. No tienen por qué ayudarte. Bueno, yo en mi opinión, yo pienso que debería el gobierno americano, como te está mandando a un país que no es el tuyo, debería por lo menos darte un lugar donde quedarte por una noche o cualquier cosa, pero no hacen nada de eso. Nosotros somos como si fuéramos aquí de toda la vida. Y te preguntaba anteriormente, no te dejan escoger a dónde ir, porque hay personas que los están llevando también que los están mandando para Sudán. ¿Te imaginas que te hubieran mandado para Sudán? Sí. No, eso hubiese sido terrible, pero hasta ahora han mandado dos gente nada más. Bueno, dos cubanos nada más. Imagínate mandaron tú. Pero porque sí, por lo menos caíste en México, que hablan español, que es más o menos la cultura parecida a la nuestra, que te puedes abrir camino. Pero imagínate que manden las personas que han mandado para Sudán, donde no hablan el idioma, no conocen a nadie, no tienen trabajo, no tienen, es mucho peor, ¿no? Sí, mucho peor. Incluso mandaron gente para El Salvador, han mandado gente para diferentes países.
pero hasta ahora yo conozco, ahora mismo estaba hablando con un amigo mío que está en Adelanto, California, donde yo estaba, y él había firmado. Cuando él fue a la corte de él, el juez le dio a escoger, porque ellos te dan la opción, es como una ilusión, o escoge un país que tú te quieras ir. Él dijo que se quería ir para Costa Rica, pero hace unos días tuvo que firmar, bueno, él decidió firmar México, firmar un país, un papel como el que me dieron a mí, para venir para México, pero esa gente, si firmas el papel, te traen y si no lo firmas te traen también, y hay veces lo firman y no te traen, eso con ellos no se sabe, Okay. es una cosa que no tiene sentido. ¿Y tú fuiste ante un juez cuando llegaste ante el juez de inmigración? ¿Qué te dijo? Yo fui ante un juez de inmigración hace 5 años, Pero no este ahora viaje. no, en este viaje no. No, yo cuando tú tienes una orden final de deportación, usted no tiene derecho a nada. Lo único que tú tienes derecho ahí es a esperar que ellos hagan lo que decían contigo. ¿Me entiendes? Yo me pasé 95 días sin ver a un juez, sin ninguna vez ver a un oficial de ICE, que los oficiales de ICE se veían lejos, por allá, que andaban caminando y eso, pero antes tú tenías derecho a ver a los oficiales de ICE toda la semana, tú te podías poner en una lista, hablar con tu deportador. Eso ahora es bien raro, bien raro. Ok. Ahora, Raúl, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué planes tienes ahora que estás en México? Bueno, enamorarme de una mexicana, a ver si me caso. A ver, buscamos un buen trabajo. A Pero ver si tienes trabajo. solamente 10 días para enamorarte de una mexicana y casarte. Ya estoy enamorado. Le falta que se enamore ya de mí. Eso va a ser como un poco rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Y entonces, también me voy a buscar un trabajo con el inglés que yo hablo, a ver si trabajo en un call center o, no sé, tal vez me busco un trabajo en un hotel o cualquier cosa. Yo espero que el inglés me sirva de algo. Claro que sí. Ahora, como estás en este momento, no puedes encontrar trabajo, ¿no? Porque no hay trabajo legal. Sería por la izquierda. Claro, exactamente. Ahora, cuéntame un poquito para las personas que quieren saber cómo es tu vida ahora en México. ¿Extrañas a los Estados Unidos y cómo es tu vida ahora en México? Sí, sí, los Estados Unidos se extrañan mucho, mucho, mucho. Yo viví ahí toda mi vida. Y bueno, mi vida en México es tranquila, gracias a Dios, mi papá ya está retirado y estamos aquí bien, tenemos una casa, tú sabes, tratamos de, tú sabes, disfrutar la compañía uno del otro y salir adelante como podamos, ¿me entiendes? Haciendo los trámites necesarios para poder, tú sabes, para poder legalizarme en el país de una forma u otra. Eh, tenemos una buena comunidad cubana aquí en Cancún, así que conocemos un par de cubanos que podemos reunirnos de vez en cuando y hablar un poco de cosas, acordarnos de cuando vivíamos en los Estados Unidos. ¿Hacía tiempo que no veías a tu papá? Sí, hacía como 8 años que no lo veía, así que estoy muy contento de estar aquí con él. ¿Fue coincidencia entonces de que tu papá estuviera ahí o tu papá al ver que iban a hacer esto contigo decidió mudarse para allá? Fue una coincidencia, realmente fue una coincidencia. Yo quería venir a verlo, pero con mi estatus legal no podía. Así que bueno, me hicieron el favor ellos de traerme para acá. Reunificación familiar. Sí, me reunificaron ellos mismos. Reunificación familiar. ¿Dejaste hermanos aquí en los Estados Unidos? Claro, dejé mi hermana, mis 2 hermanos, mis sobrinas, mi sobrino, dejé a todo el mundo allá, mis primos, mis tíos, mis abuelos están allá, pero enterrados, pero están allá también. Todo el mundo está allá, todo el mundo. En el futuro, ¿tienes planes en un futuro, cuando se arregle todo y eso, pudieras volver? Yo quisiera volver mañana mismo, pero no puedo, tengo que esperar 10 años para poder volver legalmente a los Estados Unidos. Tal vez pase algo con los casos estos que están ahora mismo yendo para la corte, están en corte ahora mismo porque están demandando al Departamento de ICE y de Homeland Security por mandar a las personas ilegalmente para terceros países porque no le dan tiempo a hacer un medio creíble, ni le dan tiempo ni siquiera avisarle a los familiares que lo van a mandar por un tercer país. Así que están demandando a ICE y si esa gente gana esa demanda, yo también gano porque yo soy parte de esa clase. Es un class action. Y entonces espero que si pasa eso pueda regresar más rápido. Pero si no, yo espero mis 10 años aquí tranquilo. Y bueno. ¿Y te casas con una mexicana? No, ya, eso es pronto. A lo mejor después no quieres regresar, pero mira, tienes que, de los males
el menor. ¿Tú te imaginas que te hubieran deportado para Cuba con la situación que hay en Cuba sin tú tener familia en Cuba? Claro, no, yo estoy bien claro de eso. Yo estoy contento de estar aquí, por eso yo siempre digo, caballero, yo no me estoy haciendo la víctima, yo estoy de lo más contento. Yo lo que quiero es que ustedes sepan lo que está pasando. Claro. Por eso es que vine esta entrevista, por eso es que tengo mi TikTok de Dade County Raúl, por eso hago los videos y eso, para por lo menos que la gente se entere. A mí me hubiese gustado, mira, pues tengo el español malo, me hubiese gustado que una persona hubiese hecho esto antes y hubiese explicado cómo era el proceso para las personas que están allá esperando deportación, que tú sabes, nosotros hubiésemos entendido cómo era el proceso. Ya sabemos que tenemos que prepararnos. Las personas que vienen para acá tienen que venir preparadas, tratar de ahorrar un dinero, de venir con su pasaporte. El pasaporte aquí es imprescindible. Si no tienes pasaporte no puedes ni recibir dinero, no puedes hacer absolutamente nada. Si no tienes un pasaporte no tienes documento, básicamente. Tú me dijiste que tú anteriormente, no en este caso, pero anteriormente tenías un abogado. ¿Qué te aconsejó el abogado de inmigración tuyo? Bueno, el abogado de inmigración mío fue a verme varias veces y él me explicó que mi caso no era un caso fácil, que era bastante difícil ganar mi caso, porque cuando tú tienes un crimen de moral turpitude, como es un crimen de droga, que es una palabra que usan en inmigración es moral turpitude, que es como de malicia moral o una cosa de esa. Y entonces él me dijo, bueno, no va a ser un caso fácil, pero yo quería, si me deportaban, por lo menos, aunque sea para soltarme para la calle, yo sabía que yo siempre iba a salir. En aquel tiempo nadie iba para Cuba ni para ningún otro lado. Yo sabía que iba a ir para la calle, pero yo quería tener la certeza de que yo hice todo lo posible por pelear por mi residencia permanente, que era el documento que yo tenía en aquel momento. Y entonces, cuando perdí mi caso, fue muy triste para mí eso, pero por lo menos salí para la calle. Y mi abogado me aconsejó de que si iba a pelear mi caso, que estuviera consciente de que era difícil y que aunque sea que ganara, yo siempre iba nada más que tener la residencia permanente, pero lo podía tener por el resto de mi vida si hubiese ganado el caso. Pero en el caso mío lo perdí. Así que el abogado lo único que te dice es que vaya a tu cita con inmigración y bueno, que siga las leyes, que renueve ¿cómo se llama? El permiso de trabajo. ¿Y en qué trabajabas aquí en Miami? Yo hacía Uber, hacía de todo. Yo trabajaba con mi familia, yo tenía un negocio que se llamaba Leisure and Luxury y rentaba carros y hacía lo que tocaba hacer, lo que tocara. Claro. Bueno, Raúl, antes de terminar, recomendaciones para las personas que están en este caso, así como tú, ¿qué les recomiendas a las personas que se ven así en el caso tuyo? Que eso es muy común en estos días. Sí, yo sé. Bueno, les recomiendo que se preparen psicológicamente para un viaje que va a ser difícil y que le echen ganas, que esto no es fácil. Les recomiendo también que me sigan mi TikTok, Dade County Raúl, a ver, para que le dé más tips. Claro que sí. Bueno, Raúl, muchísima suerte. Te deseamos muchísima suerte, que te salga todo muy bien, que puedas estar ahí, que puedas encaminarte nuevamente ahí, que te encuentres una mexicana, como dices tú, en 10 días para que puedas tener tus papeles, ¿no? Y que no tengas que sufrir nuevamente una deportación. Ok, muchas gracias. Que tenga un bonito día. Gracias a ti por haber conversado con nosotros. Era Raúl Hernández. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like y compartir esta entrevista para que llegue a muchas más personas y se mantengan informadas sobre todo lo que acontece en el país y en el mundo. Como siempre digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?